Ok. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo les voy a hablar de mi grupo de Ecología de la Restauración. Mi nombre es Cristina Martínez Garza y pertenezco al Cuerpo Académico de Ecología Evolutiva. Bueno, yo les voy a hablar de los dos grandes proyectos que son investigación. Los dos tienen 16 años, cumplen 16 años este año. Y en los dos lo que tenemos son plantaciones de restauración, en donde tenemos más de 20 especies de árboles nativos. Y también tenemos parcelas bajo sucesión natural para comparar cómo se van recuperando ambos ambientes. Y por ejemplo, les muestro algunas fotos del proyecto de la selva estacional en el limón de Cochichinola, en la Sierra de Huautla. Ustedes pueden ver en esas fotos cómo empezamos cercando a estos sitios para que ya no pudieran entrar las vacas a alimentarse. No se escucha. Y conforme avanzó el tiempo, empezamos a ver esta recuperación de la vegetación. Este sitio en particular no tiene plantaciones, entonces lo que ustedes ven ahí es la vegetación recuperándose, llegando las semillas solas, creciendo de manera natural. La siguiente, vale. Dale, sí. Ahí. Con ese. Ahí. Esta es una. ¿Es anterior? Sí. Esta es una foto del proyecto de los Tuzlas, donde también tenemos una cuadrícula de parcelas experimentales. Y aquí lo que hicimos fue plantaciones de restauración con diferente combinación de especies. En una sembramos puras especies con frutos carnosos, con la idea de atraer a los animales. Y en otras parcelas sembramos puras especies con frutos secos, que no atraían a los animales teóricamente, pero daban pues un refugio. Entonces, así es como luce ahora la cuadrícula de parcelas. La siguiente, vamos. Entonces, bueno, en estos dos grandes proyectos es donde tenemos los subproyectos de licenciatura, maestría, doctorado y postdoctorado, y lo que les voy a platicar ahorita son los proyectos de mis estudiantes activos, con la idea de que el proyecto que les interese, hay un montón de pequeños proyectos que se pueden insertar. Y si ustedes tienen un tema del que yo no soy especialista y ya tienen un profesor con el que están trabajando, eso me viene muy bien. Quisiera que los diferentes grupos que yo no manejo, o sea, ninguno excepto árboles tropicales, que pudiéramos hacer colaboraciones para evaluar cómo ha funcionado la restauración en estos experimentos. El siguiente, vale. Entonces, ahorita está la doctora Paula Vargas Pellicer, que viene del Imperial College en estancia postdoctoral, y ella está con dos estudiantes, Larissa González de la maestría y Mario Alberto Aguilar de la licenciatura, viendo cómo se está recuperando el proceso de polinización en las parcelas de la selva estacional. Entonces, lo están viendo desde diferentes enfoques. Larissa está viendo la fenología de las plantas, cómo esa fenología afecta la recuperación del proceso de polinización. Mario Alberto está monitoreando a los insectos. La siguiente, por favor. También está Gerardo Rojas haciendo su maestría con unas plantaciones de restauración establecidas en el 2017 en Quilamula por Flavio Márquez. Y entonces aquí él está viendo cómo estas plantas que se sembraron están tirando hojarasca y esta hojarasca está mejorando el suelo. Entonces, aquí lo que estamos viendo es, nosotros hacemos una primera intervención con las plantaciones y luego estas plantaciones tienen un efecto para lo que pasa después, no solo porque, por ejemplo, son perchas para aves o dan sombra,
sino porque también están tirando esta hojarasca y mejorando el suelo. Entonces, esta es toda una parte que tiene que ver con restauración del suelo. También está Roberto Márquez haciendo el doctorado ahí en esos sitios donde la doctora Marcela Osorio les estaba contando. Ella está viendo, ya escucharon todo este efecto negativo que tiene la contaminación por metales pesados, y nosotros estamos ahora en la parte de cómo lo vamos a resolver, cómo vamos a rehabilitar este desastre ambiental que ha sido la minería, los desechos de la minería. Entonces, Roberto Márquez está primero localizando los sales, porque muchos de ellos son clandestinos, entonces nadie sabe dónde están, ya creció vegetación en ellos y siguen contaminando. Y está Karina Matías, que también está asociada con el proyecto de Paula, y ella está viendo cómo esta contaminación por metales está afectando el proceso de polinización en estos sitios. Luis Héctor Hernández está haciendo una revisión sistemática de cuáles especies se han usado para la restauración de la selva estacional, para con esos datos, cuando este suelo logremos descontaminarlo, podamos saber qué se puede plantar. Esta es una foto de wow. La siguiente, Val. También tenemos a un estudiante en estancia, Eduardo Valencia. Él está en la Universidad Autónoma del Estado de México, y él también está haciendo un poco similar a lo que hace Roberto, detectar las minas a cielo abierto, que son clandestinas, y entonces están incluso dentro de reservas, dentro de parques nacionales, y entonces él tiene toda esa parte de cómo detectar las zonas mineras, y vino a nuestro laboratorio a aprender toda la parte de cómo van a restaurar esto, ya que se pueda detener la perturbación. Tenemos un grupo también de ecología del fuego que estableció la maestra Iris Juan, que terminó la maestría aquí en el CIVIC, ahí en el paraje El Fresno, en Santa María, Ahuacatitlán, aquí en Cuernavaca. Ella hizo todo un diseño para ver zonas quemadas con diferente severidad de incendio, y evaluó cómo se estaban regenerando naturalmente estos sitios. Eso es muy importante porque muchas veces se incendian las zonas en ecosistemas que además son controlados por fuego, se tienen que incendiar. Y empieza la regeneración natural, pero la gente quiere ir a plantar cosas, cuando en muchos casos lo que se necesita es quitar la perturbación, y la perturbación también somos nosotros tratando de ir a ayudar. Entonces, primero se tiene que saber cómo está funcionando ese ecosistema naturalmente. Entonces, Iris Juan hizo eso. Después Kenia, en ese mismo diseño experimental, estuvo analizando las semillas del banco de semillas. No había pino en ese banco de semillas. ¿Por qué no había pino? Porque ya todo había germinado, todo estaba lleno de plántulas de pino ahí. Entonces, es una parte muy importante. Y luego Lupita Hernández, junto con la doctora Carla Aguilar, vieron cómo en esas mismas muestras de suelo que tomó Kenia había un montón de helechos, porque a los helechos, a muchos, les encanta el fuego. Entonces, responden a esa perturbación. Y actualmente, Miriam Hernández está analizando, mediante sistemas de información geográfica, cuáles son las áreas críticas de fuego en el estado de Morelos, y de qué depende que esas sean las áreas críticas. Por ejemplo, depende solamente del clima, o depende que están cerca de ciudades, o depende que la gente, el uso de la tierra, por ejemplo, es forestal y la queman a propósito para hacer otro tipo de uso de suelo, ¿no? Entonces eso es lo que ella está analizando. Y bueno, básicamente esos son los proyectos que hay, pero el que se les ocurre que se puede hacer dentro de un proyecto de restauración. Todo lo